genial, a veces parece hermano, a veces no. Muchísimas gracias, señoras y señores. Un gusto expresarles el cordial saludo y, por supuesto, también a nuestros invitados especiales que, como siempre, nos acompañan para generar noticia, para generar opinión también a través de nuestra plataforma digital del Norte TV, a través de Radio Los Lagos en sus frecuencias para Imbabura y Carchi. Tenemos la presencia del señor gerente de Yachay EP, empresa pública, el ingeniero Jorge Martínez Vázquez, a quien le expreso reiterativamente mi agradecimiento y mi saludo. Bueno, luego de la denuncia que hizo Jorge Martínez sobre la situación en que encontró la empresa pública, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero ahora que está acá voy a aprovechar para ver si es que se ratifica verdaderamente en esta delicada situación que tú encontraste. Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricio. Primero, pues un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y que nos miran. Señalarte que efectivamente esto del 12 de septiembre fue un resumen. Yo había entregado mi informe al directorio de la empresa pública el 8 de agosto. Entenderemos todos, era un informe extenso, apenas hablé 17 minutos en la visita del presidente, por obvias razones. Y mira lo que causaste. Intenté, obviamente, sintetizar lo que creo era mi obligación. Claro. Todo servidor público tiene, pues, al momento de llegar a hacerse cargo de una institución, más aún una tan importante como esta, presentar un informe en el cual uno describe la situación en la que se encuentra. Yo me concentré, digamos, en el caso de esta explicación, en 2 o 3 temas centrales, que creo que son ya de dominio público, y decirte, pues, que esta es una realidad, porque finalmente lo que uno tiene que hacer es decir la verdad. Claro. Más aún, recordemos que yo vine incluso a una entrevista contigo sobre este tema y hablábamos de que como imbabureño me sentía primero muy honrado que el presidente me haya dado este cargo, pero además porque yo creo en el proyecto, esto es lo central, es decir, yo quiero ratificar que esta visión de construir una ciudad del conocimiento, que el país la necesita, ¿por qué? Porque cuando analizábamos que de cerca de 400.000 empresas en el Ecuador, no más de 3.000 destinan recursos para investigación, desarrollo e innovación. Entonces, esta idea central de pasar, ¿verdad?, de una economía primaria a una economía del conocimiento como un sueño es muy importante. Necesitamos efectivamente en el Ecuador vincular la investigación pública al sector privado. Y a la academia, que es lo central. Claro, ¿no? Que sí. Ahora, Jorge, cuando tú dices, yo lo que hice es en pocos minutos decir la realidad de lo que estaba aconteciendo, ¿a qué te refieres? ¿Esa realidad estaba oculta por el anterior gerente? Bueno, yo creo que, como señalé en algunos medios de comunicación, a mí me parece, o por lo menos sigue siendo mi impresión, de que al presidente Correa le emitieron, y le emitieron mucho, ¿no? Porque expropiar 4.600 hectáreas y terminar teniendo 1.500 hectáreas abandonadas, lo menos que me parece es una inmensa irresponsabilidad. Cuando recordemos que esta era una zona altamente productiva, pues, es decir, Urcuquí siempre fue considerado el granero, por supuesto, de la provincia, claro, y del norte del país. Y creo que esto pudo haberse hecho de otra forma. Es mi apreciación, pero claro, yo no tengo que responder. Para eso están los organismos respectivos, y lo primero que hizo el directorio el 8 de agosto, y esto es importante resaltarlo, es oficiar a la Contraloría General del Estado para que vaya a Yachay y haga obviamente un examen especial de todos los órdenes que crea necesarios. Y quiero aprovechar para comentar que el día miércoles visita Yachay el Contralor en persona. El doctor Pablo Celi nos ha comunicado que estará aquí a las 10 de la mañana haciendo una visita personal a sus equipos de trabajo que están ya por un lapso de 3 semanas en Yachay trabajando. Entonces, esto quiere decir que yo me alegro de la importancia que la Contraloría da a un tema de esta naturaleza, y que, como lo señaló Augusto Barrera en algún momento, aquí no es un tema de culpables, este es un tema primero de que quien tiene que establecer las responsabilidades lo hará, y esto es la Contraloría General del Estado, pero lo que a nosotros nos corresponde, Patricio, es finalmente corregir las deficiencias, y cuando tú me decías, efectivamente ya están los organismos pertinentes que
ratificarán estas informaciones entregadas, pero nosotros lo que tenemos es que, si creemos en este proyecto, rectificar lo inadecuado y obviamente proyectarnos hacia adelante. Por supuesto que sí. Central. Tengo entendido que viene también el titular de la CENESID, Augusto Barrera, en esta reunión del próximo día miércoles, lo cual me parece interesante para saber y que tengas también una especie de espaldarazo a la gestión que tú haces, porque en un momento también los dedos acusadores te señalaron a ti en la reunión que tuvo aquí el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, el señor Espinosa. ¿Dónde está el señor Martínez, que tanto habló? Es como decir, Jorge Martínez lanzó la piedra y escondió la mano. A ver, yo vine a aclarar esto de manera muy precisa. El señor Espinosa, a veces, con todo el respeto que me merece la Asamblea Nacional, convoca por Twitter las cosas. Entonces, cuando él me convocó a mí por escrito, me convocaba al siguiente día previo a la visita del señor presidente de la República. Entonces, yo me había excusado porque, obvio, estaba concentrado en la organización de un evento. Pues tú comprendes y la comunidad conoce, cuando hay una visita presidencial, pues hay un conjunto de obligaciones que uno tiene que hacerlas. Y siempre me excusé de la forma formal como uno tiene que excusarse. Pero claro, yo tampoco, no me podía prestar, ¿no es cierto?, a un show en el que, punto 1, Martínez, punto 2, los contratistas incumplidos, y punto 3, el exgerente. O sea, me parecía que esto, con quien tienen que debatir los contratistas incumplidos y los administradores anteriores no es conmigo, tienen que debatir con la Contraloría General del Estado y con la Fiscalía, claro, seguramente. Ese es un problema que a mí no me compete. Yo doy un informe y si a mí, las veces que la Asamblea me llame, estaré presente. Me parece que hay en curso, incluso me parece curioso, permíteme, Patricio y conciudadanos, el día que está viniendo el Contralor, tengo otra invitación a comparecer a la Asamblea. Ya me parecen, ¿este miércoles? Sí, me parecen coincidencias, claro, absolutamente extrañas. Resulta que el Contralor viene a observar, a mirar cómo sus equipos trabajan, requiere obviamente explicaciones también, claro. Mías, y claro, justo coincide que tengo otra invitación. He cursado igualmente una comunicación muy comedida al señor presidente diciéndole que se sirva a fijar otra fecha, pues porque ya hay una agenda prevista del Contralor y del Secretario Nacional de la CENESID, y esto lógicamente impedirá que lo pueda acompañar en la Asamblea Nacional. Ahora, Jorge, ¿tú sientes en lo más profundo que hay gentes que no quieren escuchar esas realidades de Yachay, EP? Bueno, yo creo que hay algunas aseveraciones que me parece que están ya por fuera de la realidad, ¿no? Por fuera de la realidad. Es decir, cuando uno habla de que hay 1.500 hectáreas de tierra abandonadas, esto no es una ficción, pues hay que ir y ver. Yo comentaba esto con alguna aseveración anterior de que probablemente el tema de la refinería requiere pues, de una auditoría extraordinaria. La fractura de algún equipo de estos especializados a lo mejor requiere de rayos X para poder ver los problemas. Pero este acá es un tema visible, pues es decir, uno va ahí están los edificios. Pues. Si usted no es un plan que los edificios estén abandonados ahí y uno los puede esconder, son edificaciones de contratos de 44 millones de dólares. Pues, ¿no? Yo comprendo las dificultades que ahí existen, pero uno no puede entender cómo edificaciones de esta naturaleza se puedan encontrar con deflexiones en las losas, en las columnas, y que finalmente haya problemas estructurales. Esto puede entender que le pase seguramente a cualquier maestro mayor con no mucha experiencia. Exactamente. Pero a procesos de construcción en que son megaestructuras, a la final hemos visto. En donde todos tenemos que seguir procedimientos que están en la ley de contratación pública, que hay diseñadores, que hay fiscalizadores, que hay empresas que construyen. Entonces estos yo creo que no son temas que uno puede taparlos, como dicen, con un dedo del sol. Claro. Y como decía el tema, por ejemplo, de la tierra, y el tema de las inversiones, pues porque las inversiones finalmente están o no están, pues no. Pero me parece a mí, Patricio, que lo central es que esto ya está en manos de quienes tienen que mirar, y creo que lo que nos interesa más bien, como decía, es proyectar de estas dificultades una oportunidad. Y yo quiero decirte y quiero comunicarle a la comunidad que en efecto a veces de estas dificultades nacen escenarios más adecuados. Cuando salimos a contarle a la gente que había problemas de las 1.500 hectáreas de tierra abandonada, fíjate que vamos a poder hasta diciembre
ya resolver el problema de 800 hectáreas. Es decir, de la mitad de esta tierra. ¿Y qué van a hacer ahí? Porque han venido empresarios agrícolas, han venido organizaciones de la economía popular y solidaria, hay organizaciones internacionales que tienen, por ejemplo, interés. El propio ingenio azucarero está interesado en ampliar su frontera, en recuperar lo que el ingenio tenía, porque el ingenio tenía antes 1.500 hectáreas de caña. Claro. De eso se abastecía. Ahora, Jorge, también en un momento dado se habló de que de pronto hay ciertas personas, expropietarios de esas tierras, que estarían con la posibilidad o la visión de recuperar esas tierras, tomando en cuenta que no han sido canceladas. No. ¿Es real eso? No, esto hay que aclararle. De 4.600 hectáreas del polígono, apenas 188 hectáreas tienen dificultades de orden legal. ¿Ya? Por problemas de pagos, de líos, que una expropiación siempre trae, linderos y cosas de naturaleza. Pero digamos que esas 180 hectáreas son insignificantes en la relación de 4.600, que es el área que fue expropiada para toda la instalación de la ciudad del conocimiento, por un lado. Y por otro lado, estos son bienes públicos, ¿no? Es decir, los bienes públicos se pagaron, es más, se pagaron incluso muchos de ellos con justo precio, que es cuando el propietario, esto se podía hacer hasta antes de las reformas de la Ley de Contratación Pública del 2014, uno recibía el avalúo catastral y uno seguía un juicio de justo precio y finalmente era un juez el que establecía el valor. Claro. Entonces, allí ya los propietarios recibieron infinidad de resultados de juicios de justo precio y claro, esto no eran los valores originalmente planteados. Claro. ¿Se detectó sobrevaloración? No, yo creo que finalmente las cifras iniciales son más o menos del orden de 35, 36 millones de dólares, en los que estaban incluidos los primeros gastos, que fueron los valores que se pagaron al consorcio coreano, que fue el que desarrolló, digamos, el diseño del plan maestro. Entonces, finalmente, yo diría que es relativo decir que el costo que se pagó por esa tierra sea o no el adecuado. Finalmente ahí se analizó, los jueces establecieron condiciones de justo precio, de edificaciones, de revaloraciones. Al inicio las dificultades eran por el tema de los avalúos catastrales, pero el punto es, cuando ya el Estado es dueño, aquí no hay forma de devolver. Claro, por supuesto. Esto tiene que entrar. Eso ya está pegado, además, como tú lo dices. Esto es un tema de procesos de remate, claro, que son normas que regulan la relación de los bienes. Aquí el tema es volver a producir, hay que cumplir el objetivo del proyecto, el objetivo es un proyecto de largo plazo, esto también hay que decirle a la comunidad, y en esto hay que reconocer algunas voces. El proyecto original tiene 33 años de horizonte de vida, habla de una inversión de 5.600 millones de dólares en 33 años, y claro, estamos, digamos, en la etapa de maduración. La etapa de maduración es construir los temas del conocimiento, es construir la universidad, es construir las áreas de investigación, de innovación. Recordémosle a la comunidad que se tienen que trasladar parte de los investigadores públicos a la ciudad del conocimiento. Se están terminando unas edificaciones que se conocen como los clústeres de investigación. Estas son edificaciones en donde los institutos, como el INAMI, como el INOCAR, como el Instituto Aeroespacial, el Instituto Geográfico Militar, tendrán espacio en laboratorios especializados para desarrollar los temas de investigación que el país requiere, que el sector productivo requiere y que finalmente se vinculen también a los temas universitarios. Entonces, yo creo que esto es independiente incluso de la propia universidad. Hay que contarle también a la comunidad que la universidad tiene su propia personería, la universidad tiene su rector, administra como toda la universidad pública y tiene su propio sistema de gestión. O sea, hay una autonomía en ese sentido. Sin lugar a dudas, además la universidad tendrá comisión gestora hasta el 2018, luego del 2018 pasa a ser como cualquier universidad pública, donde tiene que organizar su cogobierno y elegir sus autoridades, tiene su propia autonomía presupuestaria, contrata su personal, pero claro, no es un tema independiente, ni es un tema de quién es más importante o quién es del centro, es que la ciudad del conocimiento es un conjunto. Totalmente de acuerdo. La universidad es parte de, y todo el sistema de desarrollo, de investigación. Ahora, Jorge, de pronto lo que más llamó la atención cuando tú interviniste, yo creo,
fue el tema de las inversiones, ¿no es cierto? El momento en que tú dices de que ahí, me parece que dijiste algo así como que hubo una inversión de 2 millones o 2 millones de dólares, me parece. Cuando los otros hablaban, la anterior administración hablaba de 10 millones invertidos. Pero hay una diferencia abismal, pues, en eso, Jorge. Bueno, ni siquiera eran 10, Patricio. Primero, en el informe se hablaba de 55 millones, luego se hablaba de 140, de 150 millones. Entonces, claro, uno puede tener manifestaciones de interés, pues no. Yo he sido alcalde y a mí podía venir alguien y decirme, oiga, vamos a venir a construir la planta de desechos sólidos de Ibarra y vale 50 millones de dólares. Pero claro, de eso... Claro, pueden decirlo, ¿no? De eso a establecer un contrato en donde uno tiene plazos, en donde uno tiene compromisos. Cierto es que uno no puede pedirle pues, a un inversionista garantías, porque sería una barbaridad. Toda vez que viene a poner un capital de riesgo, esto no se puede hacer, pero por lo menos da un conjunto de formalidades. Entonces, yo lo que hice es ir y mirar qué empresas estaban allí y cuantificar, eso era todo. Entonces, lo que había en algunos casos eran muebles, enseres, y que yo tuve además, en algunos casos había empresas que tenían 6 meses cerradas sus oficinas allí, que se montaron los carteles para la inauguración, y que claro, cuantifiqué el computador, las mesas, las sillas. De igual forma había instituciones como algunas que están ahí, que son restaurantes de la universidad, que claro, han puesto pues, la infraestructura necesaria para funcionar, las Menestras del Negro, el Español, y lo que había es que establecer cuánto pagan de arriendo, cuánto han invertido y hablar la verdad. Claro. ¿No? ¿Y cuánto fue la inversión? Pues ahí esto no llega a 2.8 millones de dólares. Ya. Eso es lo que existe en términos de cuantificar, ¿no es cierto?, lo que han puesto. Alguien diría, entonces, ¿dónde está la plata, Jorge? Claro, y cuando se me preguntó, ¿y en dónde está Tesla? ¿Y en dónde está la mega fábrica de 400 hectáreas y de 3.000 millones de dólares? Esta no existe, esta no está allí. O sea, allí hubo un compromiso, un contrato de arriendo, los socios están en litigios para salirse de la empresa, y claro, pero yo insisto, es decir, creo que a veces la verdad es lo más importante para poder cambiar y rectificar las cosas, ¿no? Y por eso es que hoy estamos obviamente empeñados en hacer de estas dificultades una oportunidad. Claro. Y mira que te señalaba que a veces esto es bueno, haber hablado la verdad ha significado, por ejemplo, que 800 hectáreas hasta el mes de diciembre se puedan resolver. Es decir, claro, en 6 meses vamos a resolver el 50% del abandono de una tierra de muchos años. Y creo que esa es la línea en la que vamos también en el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque el otro concepto central de Yacha es que era una sede, es una zona de desarrollo especial, es la única del norte del país. Claro. ¿Qué es una sede? Una sede es la posibilidad de tener rebajas de impuesto a la renta, se puede convertir en un recinto aduanero con 0 aranceles, se puede evitar el impuesto de salida de divisas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Redimensionar la sede, estamos delimitando, vamos a tener, yo creo que hasta marzo o abril del siguiente año, vías adecuadas para acceso a esta sede y podemos montar un parque industrial o tecnológico, claro, y le podemos ofrecer al país ya, la verdad, el que se asienten empresas que le generen empleo, desarrollo a la zona norte del país. Hay una situación, tú lo has mencionado, la multinacional Tesla aseguró que no tiene vínculo alguno con el proyecto de la empresa pública Yachay ni con la empresa RedTech Nick Tesla Corporation, que se anunció sería la mayor inversión extranjera en la historia del Ecuador, con aproximadamente 3.000 millones de dólares en 5 años. Eso fue una falacia. Tú has calificado ese juicio de valor. Yo creo que lo que he informado es que ahí no existe esa empresa. He señalado que los socios se han desmontado de ese proyecto. Era una empresa que se constituyó días antes con $1.000 de capital. Uno de los socios está demandando por juicio salir de este compromiso. ¿Quién es Justin Perry? Exactamente. Porque también hay otro señor, Raúl Molina, sí, claro, como representante de... Él era un migrante, entiendo, que trabajaba en HP y que pues ahí se presentaba una lógica de asociamiento, de asociación entre estos dos ciudadanos con la, entre comillas, presencia de estas grandes empresas del mundo que tienen que ver con el tema de los autos eléctricos.
se hablaba de instalar una mega fábrica de 400 hectáreas con 3.000 millones de dólares de inversión. Esto no existe, esto no, Totalmente de acuerdo. Y claro, ya los temas muy contractuales, había un contrato de arriendo, no hay pagos de arriendo, y esto pues ya como señalé, la Contraloría finalmente establecerá si ahí se omitieron formalidades. Claro. ¿Qué conoces de Jorge Rodríguez? ¿Está en el país? Héctor. Héctor Rodríguez, exgerente de YHYP. La verdad no tengo idea, y tú habrás visto que ratifico lo que señaló Augusto Barrera en el acto con el presidente. Este no es un tema ni de persecución a nadie, ni de pretender victimizar. Claro. Como tú dices, tendrán que responder los que tengan que responder. El Contralor está aquí el miércoles, que creo además es una señal importante para nosotros, porque nos da la tranquilidad de saber que el primer personal de la Contraloría está interesado en determinar si allí hay responsabilidades administrativas, civiles, penales. Esto le corresponderán a estos organismos, y creo yo que nosotros también tendremos la tranquilidad, como todo servidor público, de seguir hacia adelante, más aún yo como imbabureño, que creo de sí en estas ideas, poder desarrollar todas las acciones necesarias para enrumbar este proyecto y ojalá cumplir estos sueños de hacer una realidad la ciudad del conocimiento. Dos inquietudes finales para el ingeniero Jorge Martínez, gerente de Yachay Empresa Pública. La primera, respecto a los 4 edificios que se detectó, existen algunas falencias de orden estructural. Mucho se ha hablado, para algunos, inclusive conocedores, tú eres ingeniero igualmente, ¿uno de ellos tendrá que derribarse? A ver, porque a mí me daría, digo yo, ¿no es cierto?, en un momento dado, yo no tengo ningún conocimiento como tú del tema de la ingeniería, pero yo no quisiera en un momento dado que eso ya vayan estudiantes y de pronto cedan las estructuras o algo por el estilo y ya existe una catástrofe pues ahí. Creo que es bueno precisar los conceptos, ¿no? Primero, hay este momento una consultoría de diagnóstico, además que quede claro que no la hice yo, la hizo la administración pasada. Esta consultoría consta ya en un borrador del informe de la Contraloría General del Estado, en donde establece pues que hay deficiencias estructurales. Esto significa que las columnas, las vigas y algunas losas tienen deflexiones. Ventajosamente la ingeniería ha avanzado tanto que uno puede reparar las estructuras. Este es un tema nada más de costo. Una de las losas de la edificación, creo que es el edificio donde está el comedor, el auditorio, tiene que derrocarse, la losa, y tiene que ser reemplazada por una estructura mucho más liviana. Pero bueno, entonces la losa, pues no, esto no es una casita, ¿no? Claro. Estas son edificaciones de 10.000, 12.000 metros cuadrados de construcción. Luego tenemos un edificio que tiene que ver con el sitio de laboratorios. Las estructuras no responderían a más de los 3 pisos que están construidos. Con el reforzamiento quedarían ahí, porque estos eran edificios de 5 pisos, salvo que las recomendaciones estructurales puedan ser otras. Yo ya estoy en este momento contratando la solución. Es decir, el diseño estructural de reparación con sus costos y presupuestos. ¿A cuánto alcanza, Jorge, eso? Lo conoceremos finalmente, creo yo, en el mes de diciembre, pero hay estimaciones iniciales que esto puede costar unos 3 millones de dólares, ¿no? Estimaciones iniciales. Y luego, para poder terminar estos edificios, necesitamos un conjunto total de 34 millones de dólares. Esto hemos condicionado a los recursos, porque este es un tema de recursos fiscales, y tenemos un cronograma de que si contamos con los recursos fiscales en el año 2018, en enero del 2019 estaremos entregando estos 5 edificios que son muy importantes para la universidad, porque esto es otro de los temas del debate, ¿no? Allí está un aulario, que son, digamos, un edificio de aulas, que da cabida a 2.000 estudiantes. El otro edificio es el comedor, el auditorio, por eso es que los estudiantes no tienen, obviamente, en dónde alimentarse de forma adecuada. Y el otro edificio, coincidencialmente, son los laboratorios de los estudiantes. Entonces, una universidad sin aulas, sin laboratorios y sin espacios necesarios para su desarrollo, desde luego que tienen dificultades. Y esto es lo complejo. Se priorizaron otras cosas, ¿no? Es decir, se hizo un centro de salud, un CIBB, una escuela del medio, cuando las prioridades, me parece, eran estas.
el resumen final, ¿no es cierto? Es que ahí habían carencias de planificación. Yo creo que ahí hizo falta un plan de acción adecuado de cómo se tienen que priorizar los temas de la inversión en Yache. Pero si los recursos los tenemos, corregiremos esto, repararemos, y en enero del 2019 estaremos entregando 5 edificios completos. Este era un contrato, esa es la aspiración. Este era un contrato de $44 millones, es una cosa bien importante. Claro que sí. Y finalmente yo quería plantearte esta pregunta porque en un momento dado tú defendías mucho a la gestión de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Hoy de alguna manera Lenín Moreno te da igualmente el espaldarazo a ti, cuando ya tú pronuncias eso y él utiliza inclusive el mismo discurso para poner en evidencia de que aquí hubo corrupción en el manejo de Yacha-Yepé en su momento dado. ¿Cómo te sientes con Lenín Moreno? Bueno, primero quiero decirte que yo creo en los postulados de una revolución. Es más, de hecho, señalé siempre que la verdad es revolucionaria. Pero no en aquella revolución a la que hace referencia Lenín Moreno, que ahora dice disculpen la expresión, cualquier pendejada es revolución. Yo he dicho públicamente que creo que al presidente Correa le mintieron mucho, ¿no? Le mintieron. Y yo creo que en Yachay le mintieron mucho. Esta es mi apreciación hasta este momento, porque obviamente yo he dicho que lo que hice es llegar como funcionario público, mirar lo que recibo. Si a una persona le entregan una tienda de abarrotes, lo menos que tendría que hacer es mirar cuál es el stock de las cosas que le entregan y cuántos dan fiado, para por lo menos poder explicar cuál es la realidad sobre la que va a hacer. Esto es una obligación de todo servidor público. Yo llegué el 7 de julio, el 8 hice un informe al directorio, el 12 hice un resumen de 17 minutos y creo que finalmente pues el presidente de la República le ha dado un respaldo al proyecto, ha dicho vamos a recuperar las ideas originales, vamos a recuperar el proyecto, creemos en este concepto del conocimiento, pero claro, tenemos que corregir y rectificar los errores. Ya los organismos respectivos señalarán los responsables y a nosotros lo que nos toca, Patricio, es mirar obviamente el futuro y desde luego que no es un trabajo muy sencillo cuando uno tiene una empresa sobredimensionada, cuando uno tiene problemas de tierras, cuando uno tiene dificultades constructivas, cuando hay que poner en orden la casa, desde luego, pero para eso es para lo que nos han puesto allí y esa es la responsabilidad que tenemos con el país. Claro, en tiempos de crisis, a eso al margen nomás, ¿cuánto es la inversión en Yachay? Bueno, Yachay, o el presupuesto, mejor dicho, para el tiempo que te toca. Yachay lleva invertido $340 millones. Este año el ejercicio económico que cierra el 2017, que es un año específico de transición por el tema electoral, estamos cerrando con un presupuesto de cerca de 130 millones y las expectativas del presupuesto del 2018 es de $170 millones, pero Yachay tiene unas líneas de financiamiento muy interesantes. Uno de los créditos que está invirtiendo es del orden de $250 millones, que es parte de los recursos del Exim Bank China con el cual se ejecutan las obras en la Ciudad del Conocimiento. Muchísimas gracias, del tiempo suficiente para aclarar temas que son sustanciales de lo que es un proyecto emblemático de la Revolución Ciudadana, como es Yachay, tanto Yachay Universidad, Yachay Tech, cuanto la empresa pública Yachay que está gerenciando el ingeniero Jorge Martínez Vázquez, a quien le agradezco por su presencia acá y por el tiempo que nos ha brindado para aclarar ciertos aspectos que son de importancia para la ciudadanía y sobre todo para aquellos imbabureños, ecuatorianos que están mirándonos a través de nuestra plataforma de Facebook en el mundo entero. Gracias al ingeniero Jorge Martínez, aquí en Pulso Informativo.